Isaac a la sonrisa de Dios. Parte 2. El pozo de la contienda. Los años se habían plegado sobre sí mismos como las capas de tela de una tienda nómada. La risa juvenil de Isaac se había profundizado, ganando suaves líneas alrededor de los ojos, no solo por la edad, sino por una alegría callada y reflexiva. Abraham había partido, reunido a su pueblo en una caverna en Macpela que resonaba con promesas. Isaac había enterrado a su padre con un dolor solemne, sintiendo el peso del manto patriarcal asentarse sobre sus propios hombros. La promesa ahora era suya para administrar, para incubar, para proteger, y con ella llegó el hambre. No era un hambre repentina, sino una escasez lenta y persistente que descendía sobre Canaán como una maldición silenciosa. Las lluvias cesaron, la tierra, otrora generosa, se convirtió en una costra agrietada bajo un sol implacable. Los pastos se marchitaron a un marrón enfermizo. Los pozos que Abraham había cavado, símbolos de su provisión y derecho, comenzaron a escupir arena en lugar de agua. La risa en el nombre de Isaac parecía un eco irónico en medio del crepitar de la sequía. Rebeca, su esposa, su pozo de agua viva en medio del desierto humano, puso una mano suave en su brazo tenso una noche. Su rostro, iluminado por la lámpara de barro, estaba marcado por la preocupación. Las mujeres susurran junto a los pozos secos y dicen que debemos ir a Egipto, como hizo tu padre. Isaac miró las llamas danzantes en Egipto, en tierra de abundancia engañosa, donde su padre casi había perdido a su madre por un faraón codicioso, donde la seguridad se compraba al precio de la dependencia. Una voz dentro de él, una voz que había aprendido a escuchar en el otero de la consagración, susurró una negación suave, pero firme. No, Rebeca, en el Señor me ha dicho que habite en esta tierra. Su voz era cahumadado, pero cargada de la tensión de quien sostiene una cuerda sobre un abismo. Él estará conmigo y me bendecirá aquí. Incluso en la sequía, Rebeca no discutió. Su confianza en esa voz invisible era la columna que sostenía su mundo. Ella solo asintió, su mirada diciendo lo que las palabras no podían: yo estoy contigo. Al día siguiente, Isaac reunió a sus sirvientes más fieles y dio la orden que pareció una locura para muchos. Desmontarían las tiendas y se moverían, no hacia el sur, hacia el generoso Nilo, sino hacia el oeste, hacia la tierra de los filisteos, y la ciudad de Gerarán no era una huida, sino un movimiento táctico, una permanencia dentro de los límites de la promesa. La obediencia de Isaac no era pasiva, era un acto de fe agresivo, un plantar los pies en la tierra seca y declarar: mi Dios proveerá. Gerar era una ciudad de sombras y piedra, gobernada por un rey filisteo de ojos perspicaces llamado Abimelech. La llegada de Isaac, con su vasta comitiva, cientos de sirvientes, rebaños que mugían de sed, camellos que crujían de cansancio, causó un estremecimiento de desconfianza. Un nómada hebreo, con tantas riquezas, en tiempos de hambre, era una anomalía peligrosa. La tensión pendía en el aire, más seca que el polvo. Isaac, entonces, tomó una decisión que habría hecho revolverse a su padre en Macpela. Instruyó a Rebeca para que dijera que era su hermana. El miedo antiguo, el fantasma de Egipto, había acechado su juicio. Fue un momento de debilidad, una grieta en la armadura de su fe. Protegió su vida, pero comprometió su integridad y, peor aún, puso a Rebeca en riesgo. Dios, sin embargo, el Dios que él conocía en el silencio, no lo abandonó a su propia insensatez. Abimelech, mirando por una ventana de su palacio de piedra, vio a Isaac y a Rebeca juntos. Vio la manera en que él la tocaba, la suavidad en sus ojos cuando creía que nadie lo miraba. Era la mirada de un esposo,
no de un hermano. Esa noche, una presencia imponente invadió los sueños del rey filisteo. Abimelec, cuidado, este hombre es un profeta. Su esposa no es su hermana. Tocarla es atraer la muerte sobre ti y tu reino en Abimelec. Despertó empapado en sudor frío, la voz resonando en sus huesos. Al amanecer, Isaac fue convocado al palacio, esperando una sentencia. En cambio, encontró a un rey conmocionado y furioso. ¿Qué nos has hecho?, gruñó Abimelec, su autoridad sacudida por el terror sobrenatural. Cualquiera de mi pueblo podría haberla tomado, y tú habrías traído culpa sobre nosotros. ¿Quién actúa así? Isaac se quedó delante de él, la vergüenza quemando su rostro más que el sol del desierto. No había excusas. Su fe había vacilado, había intentado asegurar la promesa con mentiras humanas. La voz que había escuchado en el lotero estaba en silencio ahora, pero el peso de su decepción era abrumador. Tuve miedo, confesó Isaac, su voz baja pero clara. Temí que me mataran por causa de ella. Abimelec sacudió la cabeza, una mezcla de desprecio y un respeto temeroso por el poder que claramente protegía a aquel hombre extraño. Vete, quédate en la periferia de nuestra tierra, si quieres, pero no nos traigas más problemas. Humillado, Isaac partió. Se estableció en el valle de Gerar, una tierra marginal, y fue allí, en el lugar de su fracaso y su vergüenza, donde comenzó la provisión, no con un estruendo, sino con el sonido suave y persistente de la azada contra la tierra. Ordenó a sus sirvientes que cavaran. Reabrieron los pozos que su padre Abraham había cavado, que los filisteos, movidos por celos y miedo, habían cegado con tierra tras su muerte. Cada pozo desenterrado era un acto de redención, un retorno a las raíces, un restablecimiento de la herencia que casi había perdido por miedo. El primer pozo brotó agua fresca y fría de las profundidades. Los sirvientes gritaron de alegría. Isaac lo nombró Esac, contienda, porque los pastores de Gerari vinieron inmediatamente reclamando: el agua es nuestra. La contienda que Isaac había intentado evitar con una mentira, lo encontró de todos modos, ahora en torno al regalo de Dios. Isaac no luchó. Aquel antiguo Isaac, el hijo protegido, podría haberse sentido con derecho a luchar, pero el Isaac, que conocía la voz de Yahweh, Jireh en su espíritu, simplemente se retiró, ordenó que cavaran otro pozo. De nuevo, la tierra cedió su líquido precioso. De nuevo, los filisteos vinieron a contender. Lo nombró Sidna, enemistad, y de nuevo se apartó. Su fe estaba siendo refinada en el fuego de la injusticia. Estaba aprendiendo que la bendición de Dios no necesitaba ser defendida con puños humanos. Ella abría su propio camino. Finalmente, cavaron un tercer pozo. Esta vez, silencio. Ninguna disputa, ningún pastor hostil apareció en el horizonte. Las aguas corrían límpidas y libres. Isaac miró aquel flujo, un espejo líquido que reflejaba el cielo abierto sobre él, y una sonrisa profunda y real. La sonrisa que su nombre llevaba iluminó su rostro. Ahora, declaró, su voz resonando con una paz victoriosa: el Señor nos ha dado espacio amplio y prosperaremos en la tierra. Nombró aquel pozo Rihabath, espacios amplios. No era solo una amplitud física de pastizales, era una amplitud del alma. Fue en el acto de ceder, de confiar, de seguir cavando incluso cuando otros robaban los frutos de su trabajo, que Isaac encontró una dimensión enteramente nueva de Dios, en Yahweh Jireh. El proveedor no era solo aquel que daba, era aquel que daba en el lugar correcto, en el momento correcto, después de que la obediencia fuera probada. La provisión llegó después de la humillación. La abundancia
brotó después de la renuncia. La amplitud se conquistó a través de la restricción. Esa noche, sentado a la entrada de su tienda en Rehoboth, mirando las estrellas reflejadas en las aguas tranquilas del pozo, Isaac sintió que la presencia regresaba, no con una reprimenda por su mentira en Gerar, sino con una afirmación silenciosa y poderosa. Era como si el mismo Dios estuviera sentado con él, compartiendo el silencio de la victoria tranquila. ¿Has aprendido, hijo? La voz no dicha parecía susurrar en el murmullo del agua. Mi bendición no es un escudo contra el conflicto, es una semilla plantada en la tierra de la obediencia, que florece incluso cuando es pisoteada. No heredaste solo la promesa de tu padre, heredaste mi carácter. Soy lento para la ira, abundante en amor. Cediste el pozo, pero ganaste el corazón de una nación admira. Isaac miró hacia el campamento. La noticia de su carácter pacífico, de su persistencia bendecida, se había extendido. Hombres de Gerar curiosos y impresionados comenzaban a acercarse, intercambiando noticias, ofreciendo regalos. La hostilidad daba paso a un respeto cauteloso. La bendición estaba desbordándose de los límites de su campamento, tocando a quienes antes eran sus adversarios. Y entonces vino la voz, clara e inconfundible en el santuario de su corazón, como en el otero años antes. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Lágrimas inundaron los ojos de Isaac. No eran lágrimas de alivio adolescente, sino de un hombre que había sido quebrantado y remendado por el divino alfarero. Dios no lo había rechazado por su debilidad en Gerarán. Lo había guiado a través de ella a un lugar de dependencia más profunda. El pacto fue renovado no con base en la perfección de Isaac, sino en la fidelidad inmutable de Dios. Construyó un altar allí, en Rehoboth. Esta vez no fue su padre quien lo condujo, fue su propia fe, forjada en el valle de la humillación y regada por las aguas de la contienda. Y en lugar de alejarse, como había hecho antes, erigió sus tiendas alrededor de aquel altar. La presencia de Dios ya no era un destino para visitar, era el centro de su existencia, el verdadero pozo de aguas vivas del cual todo lo demás fluía. El periodo de hambre aún no había terminado completamente. Los desafíos no desaparecieron. Pero Isaac, el hombre de la risa silenciosa, sabía algo ahora que transformaba todo en la verdadera sequía. Nunca es la falta de lluvia, es la falta de confianza. Y él había bebido profundamente del pozo inagotable de la fidelidad de Dios. Estaba listo para lo que viniera a continuación, porque la promesa de una descendencia numerosa como las estrellas todavía necesitaba un heredero, y ese sería un pozo de un tipo completamente diferente, cavado en las profundidades de la oración y la desesperación humana. Fin de la parte 2. Que Dios te bendiga y te guarde. Suscríbete al canal y recibe más videos como este. Gracias por ver hasta el final.